Un hombre de honor hará honorable cualquier oficio en el que esté. Ese es el código de honor por el cual se ha regido el general Jorge Radamés Zorrilla Osuna. Siendo el hijo menor de una familia de 8 hermanos, quiso complacer a su padre en su deseo de tener un hijo en la milicia. Se enlistó desde muy temprana edad, logrando destacarse no solo dentro de la academia, sino también como hombre de acción. A finales de los años 70 es egresado de la Academia Militar. Y en el año 2000 es condecorado como general durante el gobierno de Hipólito Mejía, siendo puesto en retiro a la conclusión del mismo. Previo a esto, ya el general Zorrilla Osuna había dado señas de una gran vocación de servicio, participando en actividades de ayuda social y posteriormente conforma el movimiento que se constituyó en el Partido Cívico Renovador, siendo uno de los partidos emergentes de mayor crecimiento. Conozcamos hoy en el especial Personalidades al ser humano que hay detrás del general Jorge Radamés Zorrilla Osuna. De Viva Voz, entrevista central. Señores, estoy feliz porque me acompaña una gran personalidad que viene a engalanar este set. En esta temporada del especial Personalidades es Jorge Radamés Zorrilla Osuna. Bienvenido al especial. Gracias, muy contento de estar aquí al lado de una joven elegante y talentosa. Gracias, y nosotros honrados de tener, yo pienso que es el primer militar, ¿verdad?, que tenemos en ese orden, así es que vamos a tener una versión diferente de este programa, y yo sé que para todas las personas que están viendo este programa, el público nuestro, el suyo, que quiere conocer más a fondo cuál ha sido su historia, y vamos a iniciar por la niñez. ¿Cuáles son esos primeros capítulos donde entiende que va a tomar la decisión de servir al país en el orden que lo hizo? Bueno, mira, en Colombia, yo soy hijo de un alcalde pedáneo y de una señora semianalfabeta. Yo soy el 8º hijo de ese alcalde pedáneo con esa señora, Manuel María, apellido Zorrilla y de apodo Chingo, y Cirila Osuna, de apodo Sila. Yo soy el 8º hijo. Nací cuando mis hermanos pensaban que mis padres no iban a tener más hijos, porque ya mamá tenía 45 años de edad cuando quedó embarazada. Tenía 8 años que no daba luz, y ahí sale Jorge Zorrilla, el Benjamín, la zurrapita, como decían, y que por eso salí más quemadito, y que por ser el último. Entonces mi padre, que era un hombre que fue alcalde pedáneo, como te dije, tenía deseo de tener un hijo militar. Y muy jovencito comencé a trabajar con él a las actividades típicas del campo, porque yo soy de un campo, Guayabo Dulce. Y mi padre dijo que su último hijo iba a ser militar, y precisamente a los 17 años hizo él todo lo que tenía que hacer como diligencia para que yo ingresara al ejército. A los 17 años ingresé al Ejército Nacional, todavía no era bachiller, terminé el bachillerato siendo soldado del ejército. A los 2 años de ingresar al ejército, ingreso a la Academia Militar, Batalla de las Carreras, donde salí egresado de la Academia Militar Batalla de las Carreras en el año
1979. Una cosa, general, cuando era niño, cuando tuvo esa influencia de que su padre quería un hijo militar, ¿fue acatado o fue conquistado ese deseo? ¿Usted inmediatamente compró esa idea o hay otra cosa que usted hubiese querido ser? Fíjate qué pasa, Colombia, la generación mía éramos muy disciplinados. Yo he visto que en los hijos de uno ahora, uno no puede hablarle de qué debe hacer, de cómo debe manejar su carrera universitaria. En mi época, los padres imponían. A mí me impusieron la carrera militar. Ahí no había mucho que pensar. No, fue una orden para cumplimiento. Fíjate que en esa época de la era de la Guerra Fría, de muchos problemas, de que muchos militares tenían problemas y morían, un hermano mío, el que me sigue, me dijo, mira, manito, tú te vas para el ejército y cuando vienes a ver lo que tú te vas a encontrar es con una guerra o te pueden eliminar físicamente. Bueno, yo nunca le tuve temor a nada de eso. Es un hombre valiente. Sí, yo dije, oye, yo me voy porque mi padre quiso, y si mi padre quiso que yo ingresara, porque por demás, déjame decirte, papá era un hombre muy visionario, y él había dicho en diferentes oportunidades que yo iba a ser un triunfador, que iba a pasar por guerra, que iba a tener muchos obstáculos en mi camino, pero que iba a triunfar, y que él no iba a ver el triunfo mío, pero que yo lo iba a recordar. Me dijo que iba a pasar por guerra y fíjate, a los 9 meses de haber ingresado al ejército, vimos lo que por historia tú conoces y conoce la sociedad dominicana, pero lo de mi generación lo conoce muy bien, que fue el desembarco de Caracoles, el 4 de febrero del año 1973. Y en ese desembarco de Caracoles, la guerra de Caracoles, la guerra de Constanza, cuando Camaño invadió el territorio nacional con 9 personas que vinieron a combatir el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, ahí me tocó participar. Ahí se cumplió la palabra de mi padre. Esa fue la primera vez que tuve la experiencia de ir a una maniobra bélica. ¿Y salió ileso o le pasó algo? Salí ileso. Qué suerte. Pero fíjate qué cosa, la primera vez que iba me desmontaron del camión, porque el camión estaba lleno. Cuando ese camión llega, que son los que le dan seguimiento a los primeros que llegaron aquí, es decir, al equipo que vino con Camaño, ahí murieron 5 de mis compañeros, pero a mí no me tocó ir ahí. Luego, a la semana de darle el inicio a la guerra de guerrilla, ahí me tocó ir y gracias a Dios fui y terminó la guerrilla y salí vivo. Usted ha hablado, general, durante el tiempo que tenemos de la influencia y el impacto de su padre, pero hablemos de su madre, que tengo entendido que ya no está con nosotros. ¿Cómo le marca y cuál es la dimensión que tiene ella? De manera personal, todas las madres tienen una importancia para sus hijos, pero para usted. Para mí, Sila, fíjate que tengo una fundación en honor a ella. La Fundación Sila Osuna Pobreza y Desarrollo. Mi madre juega un papel extraordinario en mi vida y yo digo siempre que mi madre es un ángel que está en el cielo, que todos los pasos que yo doy, al igual que mi padre, pero las madres tienen un sentimiento para los hijos muy extraordinario. Mamá, a la edad de 7 años, me llevó a la escuela y le dijo a la profesora, le presento a mi hijo más pequeño. Este niño es el que me va a ayudar cuando yo esté una viejecita. Yo lo voy a educar porque este niño será un hombre grande. Mi madre siempre tenía ese cariño para el muchacho del campo, que iba a la escuela, que iba al liceo, que cuando regresaba del liceo, mi madre tenía siempre bien claro lo que tenía que hacer con su hijo, que cuando se necesitaba los 50 centavos para ir en el carro al liceo, siempre sus 50 centavos estaban. Madre es un ser humano sublime, extraordinario. Yo siempre digo que el hijo que quiere a su madre es un hijo que triunfa en la vida. Yo soy el mejor testigo de eso. Los hijos que son obedientes, que adoran a su madre, que viven pendientes de su madre, yo te puedo decir, yo dije que yo no vivía en una casa propia hasta que no le hiciera la casa a mi madre. Y lo primero que yo hice, estando mi madre ya
fallecida desde el año 84, 85, cuando yo era primer teniente, fue a hacerle la casa a mi madre. Y desde allí está la Fundación Sila Osuna, en honor a ella. Y yo voy al campo, que en un momento puedo invitarte para que conozca donde yo nací, y siempre voy a compartir con mis amigos, a compartir con mis hermanos, y de repente me quedo y duermo en la cama de mi madre y me parece que estoy durmiendo con ella, porque por demás, como el más pequeño, el Benjamín, duré 14, 15 años durmiendo abrazado de mi madre. Es un asunto muy bonito. Qué lindo. Tenemos que hacer una pausa, general. Vamos a regresar en breve conociendo al ser humano que hay detrás del general Zorrilla Osuna. Usted no se puede despegar de ahí porque hay muchas sorpresas bonitas que va a conocer. Ya volvemos. Usted se define como una persona siempre cerca y con amistades en el PRD. En el gobierno de Hipólito Mejía vimos a un Zorrilla Osuna muy activo. ¿Cuáles son los episodios de ese gobierno que usted más recuerda o que son preponderantes en su carrera política y ya en lo que usted significa para la vida pública nacional? Bueno, mira, en el gobierno del presidente Mejía, que yo fui nombrado jefe de la Guardia Presidencial y que a los 2 años y 9 meses de estar en la Guardia Presidencial, fui enviado a la Jefatura de Estado Mayor del Ejército Nacional, yo tengo muchas cosas que recordar. ¿Como cuáles? Bueno, la sociedad dominicana vio a un soldado con olor a pueblo, un soldado respetuoso de las leyes, porque nunca hice nada que no estuviera acorde con la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y la ley de leyes, la ley sustantiva, la Constitución de la República. Hicimos un trabajo social, un trabajo comunitario, y muchas personas decían que yo era político, pero más bien políticos somos todos. Lo que yo tengo es vocación comunitaria. Eso le iba a decir, o sea, este fenómeno que estamos viendo de generales, exgenerales, generales retirados, que vienen con un movimiento político, tenemos varios casos además del suyo. Qué sé yo, crecimos de repente con el tabú de que los militares no pueden participar en política. Sin embargo, usted es un ejemplo de que sí se puede. Pero fíjate una cosa, y algunos dicen eso porque no conocen la historia dominicana ni la historia del mundo. Hoy, ¿quién fue Napoleón Bonaparte? Hoy, ¿quién fue George Washington? Hoy, ¿quién fue Sir Winston Churchill? ¿Quién fue Charles de Gaulle? Fueron todos militares y fueron políticos exitosos. Pero ¿quién fue aquí en la República Dominicana el general Gregorio Luperón? Siempre el militar que es ascendido por el gobernante de turno tiene tendencia a serle leal a ese presidente que le puso la estrella de general. Eso ha sido así, no va a dejar de ser así nunca. Lo que usted se sentía en deuda con Hipólito y trató de apoyarlo en ese proceso. Sí, pero nunca haciendo trabajo reeleccionista. Ahí es donde voy. Es que hubo una confusión conmigo, es que yo soy un soldado atípico, es que soy un soldado diferente, excusándome la inmodestia, como me dijo una vez un amigo que me regaló un libro, es que yo salí a hacer un trabajo comunitario, yo salí a ayudar a los pobres, yo no salí a decirle a nadie, vota por la reelección, vota por Hipólito, no, yo llegaba a un barrio y yo atendía a personas necesitadas vinculadas al Partido Reformista, al Partido de la Liberación Dominicana. Tú sabes las casas de tierra que yo le eché cemento, que pertenecían al Partido de la Liberación Dominicana, que pertenecían al Partido Reformista y que pertenecían al PRD, claro que sí. Yo andaba con ese eminente, extraordinario hombre de la República Dominicana, el doctor Cruz Jiminián. Yo andaba con el padre Rogelio Cruz. Yo andaba con Rafael Corporán de los Santos. Pero eso no es típico de un militar, o sea, ahí es que radica a lo mejor la confusión y el contraste de ver una persona que más que todo parece un servidor comunitario o una persona con una vocación más política de ayudar. Desde ahí usted se perfilaba con lo que finalmente es su partido político. Lo que pasa, Colombia, es que esa vocación de trabajo comunitario no lo tiene todo militar. Es muy bien para un militar irse a un resort todos los fines de semana con su familia. Yo mandaba a mi esposa y mis hijos
y yo estaba en un barrio pobre, haciendo ese trabajo, pero acorde con lo que establece la Constitución de la República. Pero siempre menciono el nombre del general Rojas Tabar, que siendo jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, hizo ese trabajo comunitario en todo el país, ese gran líder, un hombre con vocación comunitaria que atendía a todo el mundo. Lo hice yo, y es posible que otros militares puedan hacerlo, pero siempre se va a dar la confusión, se va a confundir que cuando determinado militar haga eso es porque anda haciendo la plataforma de un proyecto político. Coincidió conmigo de que al tener vocación comunitaria, y si tú tienes vocación comunitaria y quieres servirle a la gente, tú tienes que buscar el poder político. Cuando yo fui colocado en retiro, yo dije entonces, yo soy abogado, tengo mi oficina de abogado, ¿qué debo seguir haciendo? Tomé la decisión de organizar personas para hacer un movimiento, y ese movimiento lo convertí luego en un partido político. Antes de llegar a hablar del partido político, se dijo mucho de usted en los medios de comunicación. Yo recuerdo un episodio con Héctor Herrera Cabral, en medios Telemicro. Se buscó enemistades en ese proceso cuando en el 2004, o sea, salió mucho en los medios. Usted era como tema, yo recuerdo que se hablaba mucho de Zorrillo Osuna, se hizo famoso en ese tiempo. No, lo que pasa fue que mi amigo Héctor Herrera Cabral me hizo una entrevista. En una oportunidad había una huelga y yo estaba en la parte alta supervisando cómo estaba el estómago de los soldados, supervisando si los soldados habían desayunado, supervisando si los superiores de los soldados le tenían el almuerzo previsto a dárselo y cómo estaba el grado de moral de los soldados, porque yo fui un enamorado de preocuparme por el bienestar de mis hombres, que es un principio de don de mando que todo jefe militar tiene que tenerlo bien presente en su mente. Entonces allí el amigo Héctor Herrera me hace una entrevista, resulta que yo no andaba repartiendo dinero jamás. Un jefe del ejército no es verdad que va a sacar un sobre de un partido político para dar dinero. Y si se fuera a hacer, no se hace a título personal, pero claro, hay mecanismos. Sí, pero tonto no puede ser una persona que ocupe el primer lugar en una institución para hacer eso. Entonces yo tenía un sobre de una líder comunitaria de Santiago, introducido en uno de los bolsillos, en el bolsillo derecho, en el bolsillo izquierdo. Ahí había un documento para yo hacer un trabajo comunitario en Santiago. Introduje la mano y saqué, no del sobre, sino 10 pesos, 20 pesos para dárselo a un infeliz que me solicitó algo, y ahí le regalé 20 pesos. Eso fue todo, se hizo un close-up, pero mira, que tanto a Herrera Cabral como a mí nos favoreció muchísimo eso, porque Herrera Cabral, yo le dije que es mi amigo, es mi hermano, me ha entrevistado. Se han hecho panas full ya. No, claro, digo, mira Herrera, te fue bien a ti, me fue bien a mí, porque me dieron a conocer por el mundo, pero me dieron a conocer como que un hombre sencillo, humano, desprendido, que fui bastante tacaño. Le regalé 20 pesos que debí regalarle 100 pesos, 500 pesos a ese infeliz. Y pero fue eso, lo primero que agarró. Claro que sí, y me dieron a conocer por el mundo, y fíjate. Y a Héctor le ha ido muy bien. Muy bien, pero a mí también, pero a mí también, Colombia. Déjame decirte que el hecho de que a mí me conocieran, porque no hay un rincón del país que no conozcan a Jorge Zorrillo. Yo lo conocí ahí. Fíjate, tú me conociste ahí. Tú fuiste, fíjate entonces que fue importante que sucediera eso. Qué bien. Luego que ya sucede lo del cambio de gobierno, ¿cómo